Buenos días, gente. Este es René González. Awo y Fabi Mioni Chango Baña o Modo. Veate. Le escribo hoy aquí, un día soleado, tranquilo, desde la tranquilidad de mi casa, aquí en el driveway mío. Pensando sobre un tema que fue provocado hoy por una conversación con un amigo, un excelente babalao. Lo voy a mantener anónimo, porque las palabras que escribió pueden ser controversiales, aunque él cómicamente me dijo, no, ponlo ahí con mi nombre y apellido si tú quieres, que yo soy fulano de tal, Odu y acá, y yo sé cómo bregar con las tragedias y las discordias, fueron sus palabras, pero yo soy tan buena gente, yo no estoy... las discusiones que tenemos en las redes sociales, si no son educativas y para ayudar, esparcir IFA, y más importante, la salvación de IFA a la gente de una forma práctica y utilitaria, no creo que merece causarle problemas a nadie. Si uno no puede expresarse de una forma que lo que uno diga no le cause un daño a otra persona, entonces no se merece la discusión. De hecho, de eso se trata el tema. Tengo otro babalao, amigo mío, que vio las palabras y me dijo, René, él pensó lo mismo. Estas palabras de esta persona provocan pensar sobre qué es IFA. Esa es una pregunta tan importante. ¿Qué es IFA? ¿Qué en realidad es IFA? El escrito en sí tiene yo lo considero magistral, aunque lo oigan, aunque ustedes lo escuchen y digan, yo no sé qué es magistral sobre eso, es que yo me quedé pensando 20 minutos después de tener la conversación con el amigo. Y encapsulado en estas palabras, él pudo evidenciar lo que yo considero es una posición fundamentalista lucumí. Yo he hablado muchos videos sobre el fundamentalismo occidental y CC. Las personas de estas partes del mundo, personas de mi piel o personas que no son africanos de Nigeria, que creen que la salvación de IFA es exclusivamente la provincia del IFA y CC, que la única forma de practicar IFA correctamente, o el correcto IFA, o el IFA original, ancestral, fundamental, primordial, usen la palabra o epíteto o adjetivo que quieren usar, es el IFA que surge en Nigeria. Y que la única forma de correctamente diagnosticar problemas es a través de un osode o un dafa al estilo nigeriano, con un verso en formato poético en el lenguaje yoruba, con un ebo afiliado a ese verso y un akoche afiliado a ese verso. Yo estoy en profundo desacuerdo, lo he hecho público en muchos videos, muchas explicaciones que hemos hecho en las redes sociales. He considerado, para resumir mi argumento en eso, de que IFA es un conocimiento que no es de Nigeria, que creo que es un conocimiento que si surgió en alguna cultura o sociedad humana, como si fue una creación netamente humana, que eso está por verse. Hay personas que argumentan que inclusive puede haber sido algún tipo de conocimiento extraterrestre legado a los seres humanos. No voy a llegar a esos puntos, pero sí digo que está sobre la mesa de la narrativa y las discusiones, está todo. Hay un montón de gente que consideran esos argumentos. De hecho, se han evidenciado en la asociación de Colá y Miami, donde hablaron de ciertos acontecimientos de extraterrestres y mucha gente se les mofó el digno babalao Andy Besar, el digno babalao de Airón o Gundameri, que hicieron el argumento de que la temática de la extraterrestre iba a salir en una discusión sobre los seres humanos y se le hizo mucha mofa, mucha humillación, y resultó que después al frente del Congreso de los Estados Unidos oficialmente, oficiales de la Fuerza Aérea y oficiales del gobierno de los Estados Unidos admitieron ante las cámaras y los micrófonos y los senadores de que sí, ellos todavía tenían partes de naves espaciales que no eran de creación humana y que tenían cuerpos de criaturas extraterrestres. Estas palabras fueron usadas, de hecho creo que dijeron la palabra human biologics, o mentira, extraterrestrial biologics, que era otra forma de decir componentes biológicos extraterrestres, otra forma de decir cuerpos de extraterrestres. Así que las perspectivas del IFA Lucumí sobre la presencia de los extraterrestres, correctamente interpretada por el Babala Andy Obesa y Dairon Ogundameri, fueron probadas correctos en el mismo año de que ellos hicieron esa adivinación, y yo creo que se merecen, como cualquier otro babalao, un reconocimiento por esa interpretación y tener que haber vivido esa humillación. Pero volviendo al tema, no sabemos si IFA es una creación humana, asumiendo de que sí lo es.
yo soy del pensar, y lo he argumentado en otro video que ya se llama De Orígenes de Ifá, que Ifá viene de otras culturas mucho más avanzadas que la cultura que yo considero relativamente primitiva de los yorubas. No creo que los yorubas tenían el desarrollo de sociedad lo suficiente avanzado para poder haber diseñado todo este gran conocimiento de Ifá ellos solos. Que para mí eso es información que les llegó a ellos, como les llegó Dudúa, les llegaron otras prácticas, otras culturas, el Islam, la cristianidad y otras prácticas religiosas, teológicas, filosóficas, de culturas y sociedades mucho más avanzadas que ellos, porque todavía hasta el día de hoy del 2025 lo que es la área de Yorubaland es altamente pobre y en comparación con las otras sociedades del mundo está bastante atrasado hoy en día todavía. Entonces para mí es incongruente, inconsistente de que el conocimiento tan magno de lo que es Ifá, que algunos de los practicantes de Ifá ICC, como el Babalao Falokun Fatumbi en sus libros, ha declarado que es los archivos akáshicos, algo que a mí se me mofó porque yo también llegué a una similar conclusión que podía haber sido lo mismo. Pues han habido personas como Falokun Fatumbi que han argumentado de que lo que nosotros llamamos Ifá, esos 256 signos, son 256 capítulos o portales a esta gran biblioteca energética que se llama Ifá, y que los hindúes, otra cultura, llamaban los registros akáshicos. Entonces, pues hay personas que tienen ese fundamentalismo que consideran que la única forma de acceder a esta información universal, que yo considero universal, es a través de una metodología rústica, primitiva del pueblo de Yorubaland, y que no es válido la forma que lo hacen los Igbo, no es válido la forma que lo hacen los Fon, no es válido la forma que lo hacen los Ewe, los Igala, los de Malí, la Bamana People, que también lo usan, y otros grupos en el occidente de África que tienen su forma de acceder a estos mismos 256 signos binarios y la información codificada en eso. Esa posición de que solamente Yorubaland tiene el conocimiento y que el resto son diásporas de ellos, eso es un fundamentalismo. Y por mucho yo he argumentado en contra de ese fundamentalismo, pero también desde que yo empecé en Ifá, y aquí el punto del video, yo choqué con una realidad desconcertante, sería la palabra, negativa. Yo creo que es una realidad que muchos practicantes de la religión de Ifá Orisha no admitimos. Muchos aleyos sufren estas cosas y lo sufren en silencio. Y es esta realidad que el Ifá Lukumi tiene una gran porción. Yo lo pienso casi como si fuera un cáncer. Esa es la forma que lo veo yo, en la opinión mía. Tiene un cáncer apegado desde su nacimiento. El Ifá Lukumi surge por obligación de los vecindarios de los esclavos en Cuba. Surge esta particular práctica que tiene elementos de Yorubaland, elementos de los Ararafón y también creaciones natas de Cuba, influenciados por Ela, influenciados por Orúmila y confirmados con Okwele, que son completamente válidas como eran las creaciones que se han hecho en África en su debido momento, porque todos los no versos en algún momento se tuvieron que haber inventado y todos los rituales en algún momento se han inventado allí también, por lo cual si se inventaron con la inspiración de Ela, empujando Ifá hacia adelante, Ifá, en Cuba también tenemos el derecho, los cubanos, los lucumices, mejor dicho, pues yo no soy cubano, pero los que somos lucumices, tenemos derecho de practicar Ifá a base de nuestra ancestralidad desarrollada en Cuba, pero también ya cuando nosotros somos babalaos de más experiencia, tenemos derecho de escuchar a nuestro ego y escuchar a nuestra intuición de Ela y proponer las cosas a Orúmila. Claro, Orúmila es el que decide, no solamente es tener la intuición y hacerlo, pero Orúmila sí tiene el derecho de aprobar una idea intuitiva y creativa de un babalao Lukumi que puede ser salvadora. Ese cáncer surge de que, como ocurre en todos los países del mundo, donde existe la marginalidad, donde existe el rechazo social, donde existe la pobreza, donde existe y se carece de los recursos necesarios porque el Estado en cuestión o porque la clase élite de una debida sociedad ha relegado a otras personas a base de su clase, de su religión, de su etnia o de su raza al margen de la sociedad. Siempre en esos márgenes es donde ocurre en la mayor incidencia de drogadicción, alcoholismo, crimen,
comportamiento guapo y violento, agresivo y problemático, la falta de cordura, la falta de moral, la falta de comportamiento ético, la falta de comportamiento civilizado. Siempre ocurre en cualquier parte del mundo. Esto no es exclusivamente de Cuba. Se puede ver en cualquier sociedad moderna, diría yo. Inclusive se podía ver en las sociedades primitivas, porque aún en las sociedades primitivas, donde estaba el emperador o donde estaba el rey, estaba en su corte, estaba más civilizado la cosa que en los márgenes de la sociedad, de las ciudades medievales de Europa, donde se propagó, por ejemplo, la plaga negra, el bubonic plague, o sea, y así por el estilo. Pero volviendo a Cuba, yo considero que tristemente ese mismo margen, esos mismos renglones donde la mayoría del comportamiento estaba apegado a estos crímenes, a esta falta de moralidad, esta cultura problemática, guapa, de pelear, de luchar todos los días para sobrevivir. Porque el que no hace, me lo explicaron una vez unos cubanos, el que no hace ruido en Cuba no consigue los recursos, y el que no consigue recursos termina la noche hambriento. Entonces la gente en Cuba aprende desde muy temprana edad a ser guapo y frontear físicamente y gritar, y algunas veces elevarse y alzarse sí, físicamente de la misma forma, por ejemplo, que hacen los animales. Cuando un gato va a pelear, hace así, se sube esto y hace mucho ruido y hace mucho signo de combate para paralizar al enemigo y darle al enemigo un segundo pensamiento. ¿Será que este gato me va a dar fuerte? Este gato puede defenderse, ¿sí? Es lo mismo con los seres humanos. Los seres humanos en Cuba, en su contexto particular, han desarrollado una cultura marginal de guapo. Muchos hablan que algunas veces está asociado con los abacuás. Eso es una manifestación en mi punto de vista, porque los abacuás tienen su lado positivo como fraternidad social, pero mucha gente tristemente en la modernidad, según ha fracasado el estado actual en Cuba, se ha creado más la pobreza, se ha regado más la pobreza, se ha arraigado y se ha desarrollado más fuertemente ese marginalismo con todas sus consecuencias que yo considero son negativas. El hacer ruido, el hacer guapo, el glorificar el ser un drogo, el glorificar el ser el que tiene más mujeres, el glorificar el que es alcohólico, porque en Cuba es interesante que no tienen casi nada, porque eso yo lo he visto con mi propio ojo, pero una cosa que nunca falta en cualquier negocio es mucha cerveza Cristal. Yo he ido buscando porque yo no me gusta la cerveza, una soda, una Coca-Cola, y he tenido que parar en 5 negocios particulares para encontrar una sola Pepsi, para yo gozarme una Pepsi. Pero en todos los otros lados no tienen más nada excepto la cerveza. La cerveza sí hay. La cerveza hay 20 o 30 botellas de Cristal. Puede haber una botella de vino y ninguna soda y algún juguito del país, y eso es lo único que tienen. Porque si ven algunos de los negocios particulares en Cuba, dan pena, tristemente. Parecen como si fueran un stand de comida del 1930 en Puerto Rico, de los 20. Están bastante tristemente en una situación que hay que hablarla con tristeza, pero es una realidad del que ha observado eso. Le falta la mercancía, no hay abastecimiento. Entonces, pero la única cosa que sí existe en Cuba es la cerveza. Siempre, no importa, en la pobreza de Cuba, siempre tú ves hombres con carros así, vagones grandes, sacándolos de un camión lleno de cerveza, porque eso no puede faltar. El momento que falte la cerveza Cristal o la Bucanero en un stand de negocios de cubanos, van a haber problemas sociales en Cuba. Y yo creo que eso también se ve en toda Latinoamérica también. Eso es parte de la teoría romana, de darle baile, bebida y baraja. O los romanos decían, mejor dicho, son los españoles. Los romanos tenían otra variación que era pan y circo. Darle la comida, darle bebida a la gente y darle mucho entretenimiento, y la gente se olvida y no pelea por cosas sociales. No se activa para cosas sociales, no cambian nada de la política. Se mantienen en su esclavitud, son más fáciles de gobernar. Entonces, ese cáncer que yo he considerado una de las cosas más negativas del IFA Lukumi, ha tenido consecuencias sociales dentro del IFA Lukumi, con otros practicantes de IFA Lukumi que se han ido del IFA Lukumi, y con la sociedad externa cristiana o musulmana, dependiendo de donde uno vive, que tiene que lidiar, tiene que relacionarse con los practicantes del IFA Lukumi. Yo vine de una crianza, tengo de ponerlo de esa forma, primer mundista, porque viví aquí en los Estados Unidos hasta los 9 años, aunque me crié en Puerto Rico y siempre viajaba a Puerto Rico, por lo cual mi cultura es bastante boricua de la isla, el puertorriqueño de allá, no de acá,
Pero también tengo esa capacidad, como dice Gundar Oson, el pez que quería nadar en diferentes aguas. Soy de las pocas personas que tienen esa capacidad de nadar en las dos aguas, del mundo occidental norteamericano, el de los Yumas, y actuar como los Yumas, nadar dentro de su círculo, saber comportarme y hablar en esos círculos y entenderlos a ellos y hacerme entender como si fuera uno de ellos. Y de la misma forma puedo nadar en las aguas de Puerto Rico, puedo nadar en las aguas de Cuba y relativamente hacerme pasar como una de las personas de esas tierras. Y una de las cosas que más me chocó cuando yo entré en IFA, después de una crianza bastante estable, muy buena, dos padres buenos, familia extensa, es decir, tío y tía y primos que eran amorosos y cariñosos, nunca me faltó la comida, nunca tuve que tener esa carencia, obviamente. Tuvimos que trabajar, aquí la gente hay que trabajar en este país como cualquiera, nadie es vago. Pero ese sentimiento de pensar de dónde yo voy a sacar un pedazo de pan, tengo que hacer una línea por 5 o 6 horas para buscar un pedazo de pan, eso es una realidad que los puertorriqueños y los norteamericanos nunca han tenido que vivir, que cualquier cubano o lo ha vivido o lo ha visto a través de otros familiares que lo han tenido que vivir. Y a base de esa crianza, a base de esa educación superior que recibí aquí en los Estados Unidos, a base de la universidad y las experiencias en esa gran universidad de Massachusetts donde yo estudié, yo me crié con un comportamiento, una idiosincrasia, una cultura general educada, comportada, civilizada, con compasión, empatía, como valores supremos y necesarios en mi diario vivir. Y cuando entro en IFA, una de las cosas que más me atrae IFA, una de las cosas que revivió ese interés académico que yo tenía antes, porque yo había estudiado ya mi maestría, había hecho mi tesis, había estudiado todos mis cursos de doctorado. Yo tengo todos mis cursos de doctorado completos. Fue específicamente, y lo he hablado en otros videos que están disponibles en YouTube y quizás en TikTok, pero seguramente en YouTube, el código ético de IFA. Las enseñanzas de Orúmela en sus pataquines concordaban, eran compatibles con mi crianza y lo que yo veía como el modelo de cómo ser un buen hombre. Lo que los nigerianos llaman, o Solagba de Popola llaman, ser un homoluapi, no ser un homolazán, ¿verdad? Porque el homolazán es la persona que es opuesto al homoluapi. El homoluapi es la persona que evidencia todos los valores positivos. Vive en Bok Boire, en todo bienestar, en plenitud, salud, familia, esposa, hijos, vencimiento de sus enemigos, buena fama y reputación en su comunidad, prosperidad. Y con esa tranquilidad, con ser Bok Boire, evidencia ante el mundo un comportamiento digno con toda la gente con cual se relaciona. Le da la mano a las personas, ayuda al prójimo, hace el bien y no mira a quién, Oturaroso del Ifá Lucumí. Y cuando yo vi esos valores, porque yo sí los estudié, hubo un periodo donde yo estudié el Ifá Lucumí muy profundamente, todos los pataquines, no te los puedo decir todos memorizados, pero los leí. Todo pataquín afrocubano lo leí, desde Yobe hasta Ofunché. Hice anotaciones, me hice un documento de casi 2000 páginas de anotaciones personales, mi entendimiento de esta historia. Y el resultado, el efecto residual de esa lectura es que tengo muy presente que el Ifá Lucumí, como también el Ifá HC, y el que no lo sepa, lean el libro de Omoluapi de Popola, que tiene no uno, más de 200, 300 versos de valores éticos, defendiendo valores éticos. El resultado final es que uno entiende cómo comportarse con la gente y por qué uno se inició en IFA. Entonces, cuando se hace la pregunta, ¿qué es IFA? Algunos te recitan el verso de Otito, de la verdad, de la honestidad, de Osauré, que IFA es la verdad de toda la totalidad de nuestra creación, eso es IFA. IFA es el aire que estamos respirando, IFA es el metal de estos vehículos detrás de mí, IFA es el cemento que está en el piso, IFA es la vegetación que ves detrás de mí, IFA es la carne y la materia mía, IFA es mi cerebro, IFA es mi corazón y los órganos míos, la sangre. IFA es el oxígeno en el aire, ¿verdad? Pero también IFA es los valores éticos, lo que quieren las deidades que nosotros vivamos, cómo vivir aquí. Y Yobe, del lado afrocubano, tiene una historia, y creo que viene de los libros de Osamaro Ibí, donde Yobe fue condenado por sus colegas en la tierra, precisamente porque en la tierra él estaba haciendo el bien, él curaba a las mujeres que estaban preñadas y no podían parir, él curaba a los lisiados, él ayudaba a las personas en dificultades y lo hacía sin cobrar. Y entonces cuando los enemigos de Yobe lo acusaron ante Olofen y Olofen manda a sus oficiales de la corte real en Orun
a que vinieran a la tierra a llevarse a Yogbe al cielo. En el cielo narraron qué era lo que hacía Yogbe en la tierra. Y Yogbe lo único que estaba haciendo era el bien, haciendo el bien y no mirando a quién, curando, ayudando. Ahí fue que Olofin comprendió que era envidia lo que tenían los enemigos de Yogbe. Pero sí le dijo a Yogbe que para que pudiera obviar esa envidia y no causar un malestar, un desbalance en la tierra, de que él se diera tanto de él y no, ¿y cómo se llama? No tuviera algún tipo de compensación, para que los babalaos también pudieran trabajar, para que pudieran haber un intercambio, un concepto de intercambio. Yo te doy a ti una adivinación, tú me pagas a mí por la adivinación. Tú me pagas a mí por un esbol, yo te hago y realizo el esbol para que tú puedas incrementar. Ese constante ciclo de intercambio y cambio, pues le dijo que tenía que cobrar. Esa es la razón por cual nosotros los babalaos cobramos en Ifá. También hay una historia respecto a ese en Ochetrupon, y también Ochemey habla el por qué el babalao tiene que cobrar cada vez que tira su écuere. Ese concepto está ahí, ¿verdad? Pero Yogbe hacía el bien y no miraba a quién, y se comportaba de esa forma. Yogbe era un homólogo así, por lo menos en esa historia, porque tristemente los Yogbes de hoy en día no todos son las personas mejores. Algunos sí, algunos no. Esas son una de las grandes contradicciones de la religión, porque la práctica, que vamos a llegar a eso, a lo que dijo el hermano en el escrito, la práctica, la historia vivida, la experiencia vivida de los que han vivido su carne propia, nos educa y nos enseña que más propensidad tiene un Yogbe de ser una persona que no necesariamente vive como él debe ser. No emulan el ejemplo del Yogbe que hacía el bien a toda la gente y cometen ciertas cosas que no deben cometer. Entonces eso es algo que el Yogbe o la persona o Bofacán o consagrado en Itefa o Atefa, el Yogbe tiene que mantener en cuestión que siempre tiene que vivir como ese Yogbe, y siempre tiene que vivir al pie de Ifá, porque por la historia del babalao que se cayó de la palma y se salvó por el ópele que tenía en el bolsillo. Eso es interpretativo, simbólico. Es decir, con el ópele el babalao se salva de cualquier situación. Con el ópele le pregunta si debe hacer algo o no. Con el ópele le pregunta si debe hacer el bo o no. Con el ópele puede consultarse para limpiarse de problemática. Vive con el ópele sí o sí. ¿Okay? Bueno, una de las cosas que a mí me chocó cuando entré en la práctica de Ifá es la actitud malvada de muchas personas que se dicen ser sacerdotes de Ifá y sacerdotes de Orisha, pero en particular los babalaos. Me di cuenta rápido de que había un resentimiento en los comportamientos de los Iboros, de los Ororisha y de los Aleyos, particularmente a las mujeres y los homosexuales. Le tenían un gran resentimiento a los babalaos. Cuando hablaban de los babalaos, hablaban de ellos como si fueran unos corsarios, como si fueran unos piratas, como si fueran unas personas nefarias. Y en realidad, en muchos casos, esos homosexuales Iboros y esas mujeres Iboros tenían total razón. Me di cuenta de que muchas personas que tenían alto respeto y renombre, babalaos de renombre, con casas amplias de ahijado, que eran los que eran llamados para ser los gran tamboreros en eventos, o los gran ilubatá, o eran las personas que eran llamados para dirigir una ceremonia, o eran las personas que hablaban al frente de las cámaras sobre estos grandes conceptos de Iwapele, que es personalidad buen carácter, o Iwarrere, que quiere decir personalidad tranquila o buena. Esas mismas personas en sus vidas personales no evidenciaban ser lo que decían al mundo que debían ser. Por el día consultaban y tiraban la cadena y le decían a los ahijados que tenían que comportarse de X, Y, Z manera, que no podían ser mujeriegos, que tenían que amar más a su esposa, que tenían que ser buenos a su prójimo, que el que hace bien a montones recibe bien a montones, que el que hace bien, lo que él hace para uno, si bien hace o mal hace, para sí hace, y todas esas historias y cosas que nos educan, porque Ifá nos habla bien en las historias. Eso sí se lo puedo decir, Ifá nos habla de cómo comportarnos. La evidencia no era, su comportamiento no era congruente con lo que hablaban. Y todavía hoy en día tenemos esa problemática. Después de 3 o 4 años de experiencias muy amargas en Ifá, algunas inclusive incluyendo situaciones físicas, forcejeo físico con otras personas que vienen de esa comunidad de pelea, de chisme, de brete, de problemática, de guapería. Yo me di cuenta el por qué mucha gente fuera de la religión de Ifá Orisha, en Puerto Rico, en Cuba, tenían una mala opinión de nuestra religión.
Y nos vuelve a la pregunta fundamental de este video: ¿qué es IFA? Porque ahí, contestando esa pregunta, define quiénes somos y qué correcto estamos en nuestro entendimiento de IFA. Entonces, esta provocación, ya con ese preámbulo de lo que yo tuve que vivir y lo que han vivido mucha gente, yo no soy el único, estas conversaciones las hemos tenido con santeros en Filadelfia, en Nueva York, en Puerto Rico, en Cuba, gente que están profundamente desilusionados con los sacerdotes de IFA. Y yo puedo añadir mi voz como sacerdote de IFA ya casi LACBA, pues tengo 14 años y LACBA oficialmente a los 16, pero ya soy homo oldo, ya soy una persona que experiencia y humildemente, sin arrogancia siempre, ya tengo gente, inclusive otros babalaos, que han escuchado mis videos y me han dado las gracias por estas tertulias o estas conversaciones. Me respetan por lo menos mi apreciación, aunque nunca no estén siempre de acuerdo. Estas conversaciones se están teniendo y son un bochorno. Pues esta conversación en particular surge porque ahora en TikTok es una gran modalidad de tener lo que yo considero que deben ser conversaciones privadas, cosas que no tienen que ser habladas en público. Esto que estoy hablando con ustedes es porque quiero que todos aprendamos de esta temática. Pero si hay conversaciones privadas de chisme que me llegan a mí todos los días, porque todos los días a mí me comunican que si fulano de tal en Cienfuegos, que si fulano de tal en Matanza, que si fulano de tal, amigos como enemigos míos. Aquí me llegan todos los días noticias, mira, para que tú sepas, René, mira este screenshot, mira, René, este dijo esto de ti, mira, hay un infiltrado en tu grupo, mira, a mí me llega de todo. Es cómico que yo viviendo en Massachusetts, lejísimo de la práctica de IFA, les puedo decir si está pasando hoy en día un chisme, que si en un IFA en La Habana, hoy en día en calle tal, en Lawton, está pasando esto, y yo me entero. Y eso es hecho, y eso es IFA dándome información para mantenerme informado, ¿verdad? Pero hoy en día hay una nueva modalidad de hacer estos videos en TikTok donde se reúnen 5, 6, 7 personas en cámara a hablar temáticas que no tienen nada que ver IFA, que lo único que tiene que ver de IFA ahí es los nombres que tú ves en las ventanitas, que si uno es Afik Bamalí, IFA Bamilá, que si otro es Afifak Bemi, que si otro es IFA Che, que si otro es IFA B, que si el otro es IFA IQ, que lo único que tiene de IFA es algún amuleto, algún emblema de IFA que ellos pusieron en su fotito de TikTok y el nombre que ponen ahí, porque lo que están tocando y discutiendo son temáticas que yo llamo, es que es marginalismo, porque es marginalismo, se evidencia por el vocabulario y lo que se está hablando, cómo se habla, con qué tono de voz se habla, con las limitaciones de palabras, porque se le ve que inclusive en su lenguaje natal de español no pueden comunicarse. Lo único que pueden hacer es repetir las palabras simplistas que han aprendido en la calle, porque la calle es lo único que conocen, y eso, por eso que llamo el marginalismo. Están discutiendo temas que aparecen ser de IFA, pero en realidad son contrarios o colindantes a IFA, que tienen que ver más con la cultura problemática, tóxica, marginal, violenta, agresiva de las calles cubanas o de las calles de Miami, de la diáspora cubana, que no ha podido dejar atrás su marginalismo, que se va de la Cuba marginal, que se va de la Cuba problemática, que se va de la Cuba que todos conocemos, y no voy a discutir esos temas aquí en este video. Llegan a un país de libertad y el ser humano no puede ser más nada de lo que es su crianza. Eso lo dijo el filósofo y teórico economista político Carlos Marx, que el ser humano refleja la crianza de su sociedad socioeconómica. Tú no puedes tener una persona de un nivel de educación y conocimiento capitalista o político o economista o social o lo que sea, si el tipo, lo que fue su crianza fue una vida medieval. Tú no vas a ver una persona medieval que es básicamente un serf, un esclavo del rey, del caballero del rey feudal, que es el que domina la provincia donde esa persona vive. Y esa persona en su barranco donde está trabajando, en su gran pobreza, va a tener unos pensamientos altamente elevados, con un nivel de educación, mucha lectura, conocimiento del mundo externo, de otras culturas, de otras sociedades, de otras formas de pensar. Eso no va a pasar. El ser humano siempre va a reflejar su crianza y las limitaciones serán su crianza. Porque si no hace un gran, magnífico esfuerzo de romper las limitaciones de esa crianza, si no dice, coño, yo me nací en un solar en La Habana hasta los 20 años, pero esto no es lo que yo quiero, y se pasa los próximos 10 o 15 años autoeducándose, yéndose a conferencias para educarse, universidades, cambiando su círculo de amistades. De hecho, eso lo dice un Oddo Difa, no sé si es para Bobbe
Otro Odu que dice que la persona resuelve sus problemas saliéndose del círculo en donde se desenvuelve, cambiando el nivel de amistades que tiene. Que ese signo me ha salido aquí con ciertas personas marginales. Y él he dicho aquí, Ifá dice que ve cortando las amistades marginales y ve encontrando amistades que te suban y eleven a ti. Gente que son más exitosas a ti. Gente que sea un banquero, gente que sea un abogado, gente que sea un piloto, gente que sea un doctor. Busca asociarte con grupos de negociantes, de vendedores de bienes raíces, de lo que sea. Grupos sociales que te eleven a ti, que tú eres el atrasado. Y que tengas un mentor, personas en esos grupos que digan, yo te quiero ayudar, tranquilo hermano, ven para acá, yo te voy a dar unos libros para que los leas. Y que tú te pongas a estudiar lo que ellos te den, para que tú vayas poco a poco creciendo y elevándote, para que tú puedas ser de ese nivel social y no te quedes en el margen. Y la mayoría de los seres humanos, si se criaron en el margen, se quedan en el margen. Y su conocimiento y su apreciación de lo que es Ifá, ahí vamos al tema otra vez, está limitado por su crianza. Y en algunos casos, en el caso del amigo que me mandó este escrito, no es que él está limitado, él es una persona que yo lo encuentro, fíjate, intrigante, porque él es un tremendo babalao, mejor que yo en ceremonia, en conocimiento. Y es una persona que tiene, creo yo, esa capacidad como el pescado de Ogundeiroson, de nadar entre diferentes mares. Él puede vivir y ser lo más marginal que puede ser, porque lo he visto en acción, y puede ser más marginal que los marginales. Pero también se puede sentar al lado de personas de más alta elevación, educación, y discutir las temáticas de Ifá con inteligencia y con mucha propiedad y certitud en lo que está diciendo. Pero precisamente por eso yo creo que fue la única persona que ha dado en el clavo de explicar, después de 14 años yo en Ifá, cómo explicar qué es la mentalidad de ese marginal, de esos fundamentalistas marginales que si bien están asqueados, molestos, resentidos con los convertos, con personas que se han ido del Ifá Lucumí, se han ido a practicar Ifá y CC por cualquier sea la razón ideológica, que se autoconvencieron de que el Ifá y CC era mejor o más correcto, más original, más ancestral, etcétera, bla, 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 bla. Estas personas recientes tienen resentimiento con esa gente que se han ido y expresan ese resentimiento, esa molestia con un fundamentalismo que yo creo que viene como un contramovimiento, una contrarrespuesta al ataque ICC, un fundamentalismo lucumí. Y para mis palabras era un poquitito difícil encontrar las palabras correctas, es que yo no he vivido esa vida, y yo creo que la única persona que nos puede hablar de esa perspectiva de lo que yo considero, él quizás no lo considera así, pero yo lo considero un fundamentalismo marginal lucumí. Tiene que ser una persona que lo ha vivido, o por lo menos colindante a ellos, los conoce, ha vivido dentro de las extrañas del monstruo, como decía el gran Pedro Albizu Campos sobre los puertorriqueños que vivían en los Estados Unidos. Quiero primero hablar, escribirle, o mejor dicho, recitarle, es la correcta palabra, recitarle lo que dijo el hermano, lo escribí. Y después de eso, yo quiero ir poquito a poco analizando eso, donde estoy en de acuerdo, pero en desacuerdo, para que podamos juntos reflexionar sobre qué es Ifá. Cuando yo veo este video, uno de ellos, y ustedes han visto donde los gente están gritándose Cere, oye caballero, déjame escuchar, habla Cere, pero coño, escúchame, Cere, pero me va a dejar hablar, coño. Oye, si tú quieres, yo estoy aquí, yo estoy en esta casa, mi fecha es esta, que si mi dirección es esta, cuando tú quieras hablamos aquí, porque yo estoy puesto para ti de esta forma con el tablero. Y si tú quieres, cuando están con esa gritería, y son 6 o 7 personas que dicen ser sacerdotes de Ifá, y lo único que tú ves es una gritería de un montón de hombres que parecen alcoholizados, que ya se le alzaron los ánimos y que están peleándose en las redes sociales. Y viendo estos videos están seguramente un montón de mujeres, un montón de olorillas homosexuales y otras personas a ellos porque están tratando de conseguir lo poquito de información que pueden aprender de la religión, porque quizás su padrino no le enseña o porque están interesados. ¿Y qué están aprendiendo esas personas? Los aleyos no están aprendiendo nada. Las mujeres están aprendiendo que los babalaos son unos violentos, que hay que tratar. Cada vez que una mujer dice tienes que casarte con un babalao porque Ifá se lo recomienda, la mayoría de las mujeres dicen, ay Dios mío, Dios libre. Yo conozco mujeres cercanas a mí, que tú le dices a ellos, no, aquí en este signo tú te tienes que hacerle babalao para que tú vivas bien, porque si no ningún hueso va a ser hueso viejo al lado de ti o gunda verde. Ay, Dios libre, yo no quiero un babalao. Ay, Dios libre, yo no quiero un babalao. Es las palabras de ella. Qué bochorno para nosotros los sacerdotes de Ifá.
porque tenemos una gran proporción, y diría que es la mayoría, de babalaos, sacerdotes, lucumí iniciados, que nos estamos comportando de esa forma. Yo estoy en desacuerdo. Pero el amigo que participó en uno de sus videos, aunque él es mucho más inteligente que todo eso, yo le doy el crédito, el amigo es tremendo. Yo le digo que por esa razón es que por los últimos 10 años yo me he mantenido alejado de muchas de las prácticas del IFA Orisha en Puerto Rico. Y en otro lado, que voy a selectos eventos si soy invitado por alguien de confianza. Porque ya me han pasado 2 o 3 incidentes en tambores donde me he ido con un sabor más amargo, cuando yo me he dado cuenta de una falta de respeto, donde yo me he tenido que ir porque personas de más bajo rango que yo, o porque yo no soy una persona arrogante. Si ustedes me ven, yo estoy con mi ID normal, así estoy siempre, y con mi camisa normal. Si yo no te digo que yo soy un homo de 14 años de IFA, o nunca me has visto hablando en mis videos para poder decir, coño, René conoce su IFA, no lo sabría, porque yo no estoy en esa, porque lo mío no es guapiar sobre IFA, porque la vida mía tiene más allá. En la forma que yo vivo IFA es más holísticamente. Yo no vivo el IFA de vivir de la calle y el margen. Y hay mucha gente que entiende que IFA es el margen. Que IFA es esa vida de guapería y ponerse gorro y quién da más y quién da menos. Para mí no es. Pero le digo eso al hermano. Le digo, mira, yo por eso me he alejado del IFA Lucumí. Porque en una cosa creo que los convertos al IFA y CC tienen razón. Es una de las razones con peso, con lógica y peso que tienen por cual se fueron del IFA Lucumí. No se los quito, esa razón no se la quito. Donde ellos dicen que el IFA Lucumí es marginalismo, guapería, problema, brete, gritería, amargura, comparación de pene, de cuál tiene el pene más grande que el otro. Una lidia de gallo. No sé si eso es un bambón. Hay un signo que habla de eso, la lidia de los gallos. Pues me dicen porque se me olvidan las cosas. Y entonces el hermano me sorprendió de la forma que respondió. Voy a leérselo. Dice, IFA siempre ha sido de ambiente y conocimiento. La práctica afrocubana siempre ha estado dada a la guerra de territorios, ramas, casas, criterios, guerras de brujería, porque siempre hemos sido grandes hechiceros de morteros y tableros. No nos podemos olvidar de los 7 fantásticos que existieron en Cuba. IFA en la diáspora siempre ha sido marcado por ese fuego en la sangre y guerra apocalíptica. De brujos, sabios y babalaos con muchos resultados. Por encima de todo, la historia siempre ha estado ahí. Han sucedido eventos, solo que ahora hay mucho periodismo y por eso las personas se enteran qué pasa. Y además que estamos en momentos de sociedades de cristal que de verdad no viven IFA como se vive en la isla y por eso lo ven así. Fuera de IFA, la gente son civilizadas, pero están fuera de IFA. No saben qué ir a una guerra con pasión sobre algo. Fuera de IFA, solamente hay máquinas disfrazadas de personas sin sueños o pasión por IFA. También fuera de IFA, hay un mundo donde naturalizan y normalizan un violador o un asesino por ser bonito. Normalizan armas y asesinatos y drogas y demás cosas. Yo en lo personal vivo y siento IFA en cada defensa, en cada guerra de hechicería que te hace más efectivo y te obliga a aprender. Fuera de IFA, también hay mucho marginal de cuello y corbata, con otro tipo de monstruos oscuros y demonios vestidos de sotana para aparentar ser santo. Yo al menos vivo lo que IFA me ha brindado desde hace 20 años, esa marginalidad que es la esencia de mi cultura y que detrás de un lente no se vive, ni disfruta, ni se siente de esa marginalidad que es la que vende o busca cada periodista y sueña haberla podido vivir. Moforibale a Miguel Feble, que nunca vivió en una mansión, siempre en un solar, y no ha habido un babalao mejor que él. A Franco Beché, a Colá, a los Sevilla y a todos los que nos brindaron esa marginalidad de IFA, la cual solo se siente e identifica quien la vivió y disfrutó en carne viva. Para ser justo con el hermano, porque no quiero que no llegue esto a la cámara, después cuando fui tocando el tema con el hermano, digo, mira, cuando yo me refiero a la marginalidad de IFA, él clarificó y confirmó algunas cosas. Él también está hablando que sí están estas cosas malas del margen cubano envuelto en IFA, pero que también habían unas experiencias bellas de la santera de la esquina, del espiritista que te ayudaba, de la persona que se compraba de esa ayuda
que la gente se daba de la música deliciosa de la rumba que viene del margen, viene de esos solares y de esas esquinas, de esos callejones, de todo lo que es bello de la cultura cubana, que originalmente surge particularmente y primordialmente de estos sectores, sea el conocimiento de cómo diagnosticar los problemas, sea una fábula afrocubana que cuando es correctamente entendida nos ayuda a salvarle la vida a otra persona. Eso es producto de esa comunidad marginalizada. Entonces yo entendí que él tenía como decimos en inglés, un punto de vista nuanced, un punto de vista con matiz de gris, no un punto de vista negro y blanco, un punto de vista que tiene su complejidad. Pero es interesante el escrito, porque me provocó pensar dónde me ubica a mí. Según esta escritura, te entiendo yo, quizás el hermano no lo pensaría así, porque yo creo que él me tiene aprecio, como yo le tengo aprecio a él, o le he crecido a tenerle aprecio a él. Pero quizás él me consideraría uno de los periodistas en IFA, ¿verdad? Porque él dice aquí, eso fue una de las escrituras, de las oraciones que más me gustó, pero más me puso a pensar, de esa marginalidad que es lo que venden o busca cada periodista y sueña haberla podido vivir. Entonces me pongo a pensar, ¿dónde me ubico yo como Babalao? Que sí he trabajado IFACE, que sí he trabajado plante, que sí he trabajado con adivinación, esbo, paraldo, rogación, sacrificio, pero no he tenido el mismo nivel, no va a aproximar al mismo nivel de las personas que, como él dice, lo vivieron en carne viva. Entonces es interesante la perspectiva porque las palabras son clave. Él dice, esto era un IFA que siempre ha sido marcado por ese fuego en la sangre y guerra apocalíptica, que yo pienso que es parte del problema. Yo no lo glorifico, yo pienso que es un problema que ese IFA ha existido y que todavía, en vez de decir, sí, eso pasó en el pasado, pero nosotros queremos cambiar esto, queremos modificar IFA, queremos que IFA se vaya de esa, que IFA pueda cortar ese cáncer, extirparlo y tirarlo. Hay gente que no quiere cortar el cáncer porque entiende que si cortamos el cáncer perdemos otros bienestares. En el caso de él dice, de las guerras que te obligan a aprender, de las guerras, brujería, que te obligan a ser más efectivo. Y claro, uno se defiende en la guerra y eso es negativo, pero ese conocimiento que uno aprende en ese conflicto es lo que después uno aplica para una medicina o a un defender de un ahijado que está en una similar guerra. Entonces, causa y efecto, o positivo o negativo, siempre las cosas vienen teniendo dos matices. Pero es interesante que él dice, esta parte es importante, fuera de IFA, la gente son civilizadas, él lo reconoce, pero él dice, pero están fuera de IFA. Para él posiblemente yo estaría fuera de IFA. Aún cuando soy sacerdote de IFA consagrado en Cuba, en Marianao, más metido ahí no puede ser, porque cuando a mí me iniciaron en IFA, aún con todo el dinero Yuma, etcétera, yo me enfermé. El Omier eso me enfermé, me vomité, pasé las diarreas más horribles que se pueden imaginar. Tuve que levantarme muchas veces en la noche para cambiar el agua en el baño, porque la gente de la casa estaba descansando. O sea que yo tuve que sacrificármela como si fuera cualquier persona ahí en Cuba, bañándome con el cubito, etcétera. Toda la experiencia que el cubano ha vivido, hasta cierto punto, lo más posible acercado que una persona de afuera puede ser, porque al fin y al cabo no va a vivir todas las experiencias. Pero él dice que estoy fuera de IFA, o mejor dicho, él no lo dijo. Yo extrapolo de eso, que las personas que no vivieron esa experiencia cubana, los babalaos en Venezuela, México, en otros sitios, que no han vivido esa vida marginal, viven, pueden ser que sean civilizados, pero viven fuera de IFA. Ahí es donde yo difiero con el hermano. Porque, ¿qué es IFA? ¿Qué amplio es IFA? IFA es limitado solamente a los hombres que tienen más conocimiento ritualístico, ceremonial y de rezo y de canto y de cómo de firma y de tirar bombazos de fula y destruir un enemigo como curar a una persona. Eso es estar dentro de IFA. Esa es la cajita chiquitita. Y entonces toda la gente afuera de eso. Si una persona es un gran actor como Forrest Whitaker, que tiene Babalao Bedueñe, ¿él está en IFA o no está en IFA? Algunos dirían que él está en la periferia de IFA, porque asumo yo que él no lo ha practicado, ¿verdad? Pero ante los ojos de Orúmila, ¿él está en IFA o no? Y él se hizo IFA. Yo me hice en un Ibodú, me consagré con la misma deidad, Igbaoddu, o Lofin, como le llamamos en Cuba, como cualquier otro Babalao, con los inquines de IFA, con todo lo que se hizo en el cuarto, con la presencia de Changó, Eshu, los Egu,
y todas las otras deidades que están envueltas en el ritual. Las mismas deidades me consagraron a mí, me fiscalizaron a mí, me continúan fiscalizando hoy en día. No importa que yo esté viviendo en otra zona del mundo y no viviendo la guerra del marginalismo que nos habla el hermano, las guerras apocalípticas. Entonces pregunto, ¿estoy fuera de Ifá o estoy dentro de Ifá? ¿O hay cabida dentro de lo que es Ifá de diferentes variedades de babalao? Algunos que son expertos en educación, otros que son expertos en la oratoria y pueden educar y defendernos ante un mundo que desconoce lo nuestro. Otros que no saben hablar, no tienen verbo, pero son tremendos tamboreros. Son ilubatá, su misión en la tierra, no sé, los iretefiles, los otrupombaicomaos, los edikberes. Las personas que vinieron a los osberosos también, que quiero hablar un pataquín daña. Las personas que vinieron a ser espiritistas, que no vinieron a ser babalaos, los Guani Hermosos, los Ochebara, los Ochemeyi, los Oturanicos, Ireteyeros, los Guanichití, los Cosalafos Bellos hasta cierto punto también. Los osberosos, los beates que tienen espíritu que le hablan en el oído, los ompetumacos también que tienen espíritu que le hablan en el oído. ¿Dónde está la cabida? ¿O dónde caben? ¿En qué posición se pone un babalao que no necesariamente le gusta el marginalismo, vive el marginalismo, se crió en el marginalismo? Porque yo conozco, sin nombrar personas, pero black, babalao, que no aceptan el marginalismo en sus casas. Que para ellos el marginalismo es el antítesis de lo que es Ifá. Que si bien tristemente se ha esparcido el conocimiento en Ifá en comunidades infectadas con este cáncer del marginalismo, problemas, alcoholismo, drogas, mujerieguismo, crimen, peleas, guaperías de la calle, si bien nació y surge de esas raíces, o mejor dicho, esas tierras fertilizadas por mierda, porque es la mierda de las vacas y de los animales lo que fertiliza las plantas, pues estas plantas surgen de esa mierda. Pero la gran pregunta es, ¿estamos obligados a quedarnos en la tierra fertilizada de la mierda? ¿O podemos ser legítimamente babalaos dentro de Ifá, no fuera de Ifá? Si aspiramos a ser personas que no queremos estar nunca, ni un solo momento, en una discusión marginal, que no queremos personas marginales cerca de nuestras vidas, que no queremos ser infieles a nuestras mujeres, que no queremos usar drogas, no queremos tomar alcohol. Miguel Feble tuvo un solo beneficio en su vida, a mi apreciación. Tuvo un padre que estaba en la religión, tuvo cercanía con maestros que le enseñaron versos africanos, conocimientos africanos, medicina africana, fue palero, tuvo maestros paleros que le enseñaron de todo tipo de truco, brujería, los secretos de montar. O sea que tuvo cercanía a conocimientos ritualísticos de unas religiones africanas. Y a base de eso, y unos tremendos espíritus, porque eso me lo han dicho personas bastante lagba que conocieron y vivieron cerca de Feble y trabajaron con él, que él tenía su jeco, que le ayudaban en consulta, que eso es parte de su gran magia, parte de su gran capacidad de adivinación y de certitud. Cuando tiraba la cadena y cuando hacía una obra y se resultaba para bien o para mal, porque dice Óptica que puede ser de las mejores personas y también a la misma vez de las peores personas. Hay una dualidad en Óptica. Y eso es un signo de estar constantemente haciendo separardo y limpieza, porque la persona va a estar acechada por brujería toda su vida, y así lo vivió. Pero yo pregunto, y eso que tengo a Miguel Feble en mi altar como uno de los ancestros de linaje, ¿queremos nosotros ser como Miguel Feble legítimamente? ¿Quién dice que sí? A muchos les va a sorprender que yo digo las palabras, yo no quiero ser como Miguel Feble. Yo quiero aprender a ser un buen babalao efectivo, porque no todos los babalaos tienen miles de obras acumuladas en su cerebro. Quizás algunos tienen 10 o 20 obras, 3 para cada resultado. Así me habían dicho que algunos de los Sevillas eran así. Me pueden clarificar si eso está mal, pero fue una historia que yo escuché, creo que de Pablo Sevilla o de alguna de las personas de allá, de que no necesariamente tenían aglutinado miles de obras, pero sí conocían unas buenas 20 o 30, 40 obras. 3 para matrimonio, 3 para prosperidad, 3 para salud, 3 para vencer enemigos, 3 para... O sea, tenían ciertas obras y con esa obra la iban preguntando y ciclando a la persona. Cada vez que viene un cliente con un partido programado, Orula, hago esta obra como tú vas para esto. Y le daba el sí y le hacían el esbozo de tablero, le hacían la obra y la persona resolvía su problema. Tenían buenos resultados. Por la misma razón que Feble, porque tenían cercanía a una comunidad nutrida de ellos. Su propia familia se educaba, los Sevilla. Cada hijo o cada nieto o cada persona colindante a esa gran familia aprendía, se nutría de esa información. Entonces yo pregunto, ¿queremos ser como Miguel Feble?
Yo no quiero ser como Miguel Feble. Yo no quiero vivir la pobreza de Feble. No quiero vivir en el solar, como dice el hermano. Yo no glorifico el haber vivido en el solar. O sea, el solar tiene ciertas experiencias positivas. En Puerto Rico tenemos circunstancias bastante similares, donde si bien no vives en un solar, vives en un caserío, vives en una comunidad de casas pobres, lo que llaman parcelas y eso, y la gente son totalmente tan pobre como era en Cuba, y la gente tiene unas relaciones amistosas, la amistad con el vecino, la amistad con la vecina, el amor y el cariño de la abuelita de la esquina, y todas esas experiencias que son positivas, son memorias lindas que uno tiene de la idiosincrasia y la vida marginal, pero yo no uso la palabra marginal para eso. Yo hablo de la vida de los humildes, de los pobres. Cuando yo hablo marginalismo, yo hablo los problemas, las enfermedades, los cánceres que vienen arraigados y apegados a las zonas pobres. El ser pobre y humilde no es un problema, pero el ser un pobre y un humilde que le gusta y glorifica y repite y continúa en la actuación marginal de ser tóxico, ahí sí hay un problema. Febles tengo entendido, porque con febles hay que tener, como dicen en inglés, un grano de sal. Sí, hay que tomar las cosas con un grano de sal, porque a Febles hay un montón de inventos e historias que han corrido por ahí que de verdad no son reales. A Febles ya por algunas hazañas que él hizo en su vida ya lo han puesto como un superhumano, un dios que no podía caer, tumbarse, y al fin y al cabo sí cayó. Eso es una historia que no hemos hablado. Vamos a hablar de ella. Era un ser humano complejo. Y de todas las personas mayores, no quiero ponerlo aquí en el video porque ellos no me dieron permiso y no lo voy a decir, pero estoy hablando de gente que caminó, que trabajó, que le montaron cosas, que estaban ahí con Feble, que lo conocen como que Feble estaba aquí sentado aquí al lado y hablaron con él. Feble no era una personalidad muy cordial, era un poquitito áspero con la gente. Todos los que lo respetaban, gente que hablan las historias de respeto del mayores que me han dicho, yo trabajé con él y tengo buenas experiencias con él, pero dicen sí, pero le metía la bebida, era muy borracho, venía alcoholizado a los eventos, algunas veces se ponía incordio, se ponía complicado. Hay otros babalaos en la actualidad, no voy a nombrar nombres, que son reconocidos como de los mejores babalaos de conocimiento, de resultados, pero a la misma vez toda la gente dice, la persona es un poquito problemática, cuidado con él, cuidado si vas a la casa de él, porque puede haber consecuencias de todo índole. Te puede gritar, te puede humillar, te puede decir que tú no sabes ifá, o te puede hacer una brujería ahí mismo sin tú saberla, y después te tienes que mirar a limpiarte porque te la acaba de montar encima, simplemente para gozar verte tú sufrir. Eso me lo han dicho a mí de mayores, y eso lo he escuchado no una vez, lo he escuchado de 4 o 5 personas que estuvieron con esta persona, que fueron estudiantes, que han vivido con esta persona, y dicen, cuidado con él. Sí, cojones, sabe con cojones, pero cuidado con él. Entonces la pregunta es, ¿quiero yo ser como Feble? ¿Quiero yo ser como esta persona en cuestión que estoy mencionando? Y como él, otras personas, porque han habido un montón de otras personas, de los grandes, de las grandes figuras que todos cuando los mencionamos, la gente rápido, el gran babalao fulano de tal, y todos tienen unas intrigas. Hay otros que tienen familias donde los familiares ni los quieren a ellos. Hay otros que tienen parejas que tienen intrigas, que la gente lo sabe a soto voce, es decir, saben la información a baja voz, nadie lo discute públicamente, pero entre sí, la mujer de él, cuidado con eso, que ahí ella tiene un pasado y esto fue lo que hizo. ¿Sabes? Cosas en que cuando si se supiera en el mundo de todo lo que es el Ifá Lucumí en Miami, Nueva York, Filadelfia, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, si la gente supiera esta historia, sería bochornoso, porque estamos hablando de las figuras más altas en el Ifá Lucumí. Entonces yo pregunto, ¿eso es Ifá? Eso es lo que queremos emular, glorificar. Porque el hermano en el escrito dice, fuera de Ifá la gente son más civilizadas, pero están fuera de Ifá, ¿verdad? Dice también fuera de Ifá hay un mundo donde naturalizan y normalizan un violador, etcétera, que eso es verdad. Lo hemos visto con Donald Trump, que es un violador y un pillo, un ladrón, y por quién sabrá la razón, le dan ¿cómo se dice? Le dan el apoyo a algunas personas, aunque ya está perdiendo bastante el apoyo. Normalizan las armas, los asesinatos y drogas y demás cosas, pero eso va también con el punto que yo tengo contra las personas que glorifican el marginalismo en Ifá Lucumí. ¿Por qué estamos iniciando tanta gente en Ifá sin analizar si están aptos para Ifá? Ahora mismo yo tengo mi primer Ifá, viene por ahí.
a una persona que se va a hacer IFA conmigo. Llegó cuando tenía que llegar porque yo nunca lo busqué. Esta persona me escribió a mí, me vetó a mí, me hizo muchas preguntas a mí. Y cuando ya esa persona había decidido que quería hacer IFA conmigo, particularmente por la forma que yo soy, yo aún así no hice esa decisión hasta que yo me senté en tablero, saqué las semillas de IFA, no OQL, y pregunté a IFA cómo él veía si era beneficioso para mí, para esa persona hacer IFA. Y salieron ciertos signos que yo considero bastante buenos. Y lo discutí con no uno, con dos mayores de IFA, que los dos tienen más de 25 años de IFA. Dos mayores. Los resultados los discutí con dos mayores. ¿Qué ustedes ven? Porque yo no voy a cometer errores. Eso de tener, o lo mejor posible, puede venir que venga un error y eso está fuera de mi poder. Pero lo más posible yo voy a tratar de obviar los problemas. Preguntándole a IFA, como dice Jogby, sálvese con el OQL, sálvese con IFA. Todos los pasos los coteja con IFA. A mí me importa un caray el dinero que me va a dar. Como lo tenga bien, y si no lo tengo también, porque yo tengo mi trabajo musical, tengo mi trabajo de día que hago, que es un trabajo benevolente y social, es bueno a otro ser humano, yo le hago el bien y no miro a quién, a través de mi trabajo diario. Y también tengo mi trabajo de IFA. IFA tiene tres formas diferentes para traerme el dinero de los huevos a la casa. Eshu encontrará la forma de traerme los huevos a la casa. Ahora mismo con ustedes aquí pueden estar llegando llamadas a mi teléfono de músicos diciendo, mira, neta, necesito para un evento musical, fulano de tal. Eshu hará que el dinero venga a través del trabajo de IFA. Porque yo no hago Irosocalú, yo no me vendo en el mercado por ahí. Eso es otra cosa. Pero vamos al tema otra vez de qué es IFA. Cuando yo estudio las palabras de IFA en los pataquines y estudio la forma de ser de Orúmila, en todas las historias Orúmila yo nunca he visto una historia donde Orúmila fue y le tocó en la puerta a un enemigo y le dijo, ven, sal para afuera, papi, sal para afuera que te estoy esperando. Él nunca fue un marginal, él nunca fue un abacuá, él nunca se cuadró con otra persona, él nunca dijo o le daba el placer, la gratificación de estar en una guerra pasional apocalíptica, como dijo el hermano aquí. En ningún momento. Que si Orúmila se vio que le estaban tirando brujería, sí, o Behueñe, o Turanico, donde venció Osain, y Cabara, donde el gran osainista le disparó a la persona. En Icajunco hay una persona que te está buscando para hacerte daño. En Ocanayecun buscan a la persona también. En Ocanayecun te tiran brujería. Claro que sí, a Orúmila le tiraron brujería. Pero Orúmila, salvo una o dos historias que me pueden venir a la memoria, en ningún momento respondió con esa guapería de pelear, de vetar gente a la calle. Orúmila siempre estaba tranquilito en un bosque caminando, o estaba sobre una piedra y vinieron y lo molestaron en un bosque, o él está casi siempre en su casa, cocinando algo, un llamecito o lo que sea, y le vienen y le tocan la puerta. Y el personaje en la historia siempre tiene un problema. Su matrimonio se le está cayendo en carte, el reino se le cayó y necesita ayuda para recobrar el reino, un rey que estaba desamparado, una mujer que está desamparada, como estaban en Obeate, la tribu de las mujeres, que encontraron a Orúmila caminando por el bosque y él no tenía sus objetos, amuletos, su parafernalia, no la tenía que usar unas piedritas del piso para tefar, por eso es que se puede tefar con piedra y por eso Obeate debe tener 16 piedras en su batea de Orula. En recuerdo a esa hazaña, pero más importante de eso, en recuerdo que yo tengo una obligación de ayudar a las mujeres en la tierra, que eso es parte de mi misión, porque si no les falta Orúmila. En todas las historias, Orúmila es paciente, tranquilo, hace voz. Y Eshu, Changó, Osain, Ogún o otra deidad que tiene más capacidad de violencia o de voltearle la mesa al enemigo, es el que guerrea por Orúmila contra esa persona. En un pataquín, creo que si ese, no sé si es el de Oturanico, cuando le gana a Osain, que se hace boy, Changó se enfocó no con Osain, le tiró un rayo y lo partió en mitad, y por eso es que Osain tiene un brazo solamente, una pierna. Esto es mitología, pero esa es la explicación de por qué Osain tiene una pierna y un brazo y un solo ojo, porque fue partido por el medio por Changó en defensa de Orúmila. O si estamos hablando de no sé, de Obehueñe, cuando creo que es con la pomarrosa, si mal no me recuerdo, con el elemento de la pomarrosa, que se hace para vencer el palero, o el esbo de la liria y las moscas, si preferible si tiene mosca, pero si no, con papel de liria de mosca y con, creo que un gallo o algo así, el esbo que se hace en Ocheyecun, específicamente para que Orúmila pudiera cazar y vencer las moscas que lo estaban molestando, que en esa historia eran las espiritistas.
Eso es una historia de Iré y Shegún, de vencimiento de enemigos, y en particularmente de brujería y de enemigos que se sientan en una bóveda blanca a estar haciendo plegarias negativas para hacerle daño a una persona, porque los espiritistas pueden hacer daño. Si no lo sabían, ahora lo saben. Pero el babalao tiene forma de defenderse. Le salga Ocheyekun o no le salga Ocheyekun. Orula, me hago el esbozo de Ocheyekun. Con la lira esto lo tosí. Te jodiste. ¿Quién era la espiritista que me está tirando? Se jodió. Orula siempre tiene la forma de defenderse de los paleros Behueña o Canayekun o Icabara. De babalao un montón de otras historias. De historias de cuando los babalaos estaban fajados en guerra. En Ocareño, si mal no me recuerdo, habla la historia de por qué no se puede preguntar a Ifá si un babalao te tira a brujería, que lo único que tiene que hacer el esbo es hacer, el babalao es hacer el esbo, y Orúmila es el que va a repartir el castigo, porque como el que te ataca a ti es un hijo de Orúmila, Orúmila tiene una suprema responsabilidad de fiscalizar al que te tiró a ti, porque un babalao no puede atacar a los babalaos o canagüete. Perro no come perro. Entonces, en todas las historias, Orúmila se comportó benevolente, la mayoría. Yo solamente conozco de memoria 3 historias donde Orúmila no fue benevolente. En Osbeate hay una historia donde el palero le metió una garnata a Orúmila, le dio físicamente. Esa historia ya yo la viví. Esa historia ya yo la viví. Y vi el resultado. Porque el arayé mío que hizo esa bobería terminó en prisión y terminó sufriendo unas cosas indignas en prisión. Y yo me enteré de todo. Ya él sufrió. Como en esa historia sufrió el chivo, el carnero. En esa historia, si mal no recuerdo, era un chivo, un carnero. Después de darle la ganata a Orúmila, para resumir la historia, Orúmila, con su magia y su esbo, convirtió el palero en un carnero, un chivo. Y cuando llegó el momento de sacrificar el chivo, le dijo a su ahijado: búsqueme aquel chivo que está en aquella montaña, pero antes que me lo traigan aquí le amarran la boca para que él no pueda hablar. Esa es la razón por cual en las prácticas de Ifá Lukumi siempre se le amarran el 4 patas antes de hacer el esbón, o una de las razones. Y el palero, el enemigo, le imploraba con sus ojos, como diciéndole: por favor no me mate. Casi llorando, le salían las lágrimas al animal, y Orúmila no tuvo piedad. Orúmila lo degolló y lo sacrificó a su Oke Impori, a su semilla, al objeto que estaba dándole sacrificio. Esa es una de las pocas historias que yo conozco en el Ifá Lukumi donde Orúmila personalmente coge el implemento de matanza y degolla a un enemigo. Porque todas las otras historias se hacen bo y el enemigo termina muerto, o termina destruido, o termina afectado. Perdón, que hay un sonido, pensaba que mi hijo o mi hija habían salido. Anyway, segunda historia. Es la historia de Ogundabambo, Ogundabara, la historia del tomate. Cuando el tomate estaba acechado por los enemigos y Orúmila le dijo que se tenía que convertir en rojo para que los enemigos dejaran de joder con él. Y así hizo. Se convirtió en rojo y los enemigos dejaron de joder con él. El tomate es una fruta, un vegetal o una fruta. No estoy seguro si es fruta o vegetal, hay un debate sobre eso. Pero es rojo. ¿Y qué significa ponerse rojo? De ponerte guapo, encojonarte y ponerte enfurecido para que la gente diga: oye, coño, yo no sabía que René tenía ese lado. Con René no va a joder. Ya, dejen de joder a René porque la cosa se puso caliente, se encojonó, ¿entiendes? La persona se tiene que poner guapa, roja como el tomate, enfurecida, roja del enfurecimiento, darse a respetar físicamente, mostrar que está dispuesto a llegar hasta la última consecuencia para que dejen de joder con la persona. Ogundabara, ahí Orúmila le está diciendo a la persona: ponte guapo. En el Odu Otura Trupon está la historia de cuando Changó estaba acechado también por enemigos. En una fiesta se le dijo que llevara la pólvora, que era desconocida en esa tierra, a una fiesta, y cuando llegó a la fiesta explotó la pólvora, un petardo, una explosión, lo que sea. Le tuvieron tanto terror las personas a oír ese sonido que salía de las manos de Changó, sin entender lo que estaba pasando, y pensaron que él tenía unos poderes milagrosos, peligrosos, y de ese momento, dice la historia, Changó se convirtió en el guapo de esa tierra. Nunca más jodieron con Changó porque explotó la pólvora en esa historia. Esa es otra historia donde Changó te dice, Changó y Orula te dan, con permiso, la libertad de seguir para adelante con un ataque de pólvora. De la pólvora, hay otros que dicen: la pólvora mata y la pólvora salva. También hay signos donde los orishas o batalá o otras deidades no están de acuerdo con el uso de la pólvora, que no les gusta el humo, los empuja, o sea que no es positivo. O sea que Ifá es dual. En el momento que Orúmila te autoriza, tú puedes. Pero 99% del tiempo Orula no actúa violento. Y Orula dice: olvidar es mejor. Lo que no tiene remedio, olvidarlo es lo mejor. Hay momentos donde Orúmila te dice: sé paciente, haz esbo
y ya, déjamelo a mí. Y esa ha sido mi experiencia personal. Yo he tenido personas que son arayeses y me he hecho tranquilo en casa. Y me he ido a hacer otras cosas en mi casa, a estar aquí en la naturaleza, tocando bajo, practicando, o en mi casa viendo Netflix con mi familia. Y después me entero 1 mes o 2 meses después que fulano de tal se metió en tremendos problemas, pero tremendas pérdidas. Y ahí es que uno dice, ahí es que está manifestándose el esbozo. Porque a mí no me tumbaron de mi tranquilidad, aquí estoy en mi tranquilidad. La vida mía continuó, mis finanzas continuaron, mi matrimonio continuó, mis hijos continuaron, mi reputación en la comunidad continuó bien. Pero la persona que se metió conmigo terminó mal, inevitablemente terminó mal. Eso también está en la historia del H del Babalao de Osbeate, donde determina esa historia, que las personas que le traten Osbeate de una forma mala, Eshu se las cobra después, le quita el H a ellos y se lo da a Osbeate y les reemplaza el H que tenían ellos con pérdida, con ofo. Si no se sabían esa, léense el pataquín de H del Babalao de Osbeate y no jodan con personas Osbeate, sería mi buen consejo, porque Osbeate es el Isalayé de Eleguá. Tenemos la energía de Eshu encima, tenemos el apoyo de Eshu siempre y cuando nos portemos bien. Tenemos un supremo apoyo de una deidad que si la coges en contra de ti te jodiste, te cierra el camino. Yo lo único que tengo que hacer es el bo y hacer el bien. Ya Eshu sabe si yo fui bien, fui honesto, fui deshonesto o no. El que va a quedar mal es el que haga el mal, que sabe que lo está haciendo mal. Entonces volvemos al tema. ¿Qué es Ifá? ¿Y qué es estar adentro de Ifá y fuera de Ifá? Yo diría que estar en Ifá primordialmente es vivir los sagrados preceptos de Orúmila, codificados en todos esos códigos éticos que una vez yo hice un video, que cada Odu tiene 1, 2, 3, 4 historias que tienen valores éticos educados en ellos, a través de lo que hizo Orúmila o lo que hizo el personaje positivo en esa historia. Lo mismo hace Popola con versos de Ifá en el libro de Omuluabi. Él demuestra que la honestidad, la perseverancia, la paciencia, la compasión, la empatía, el buen carácter, todos son valores deseables por Ifá. Y te prueba, ¿por qué? Con varios versos que hablan de esas temáticas. Popola lo dijo lo mismo, hizo lo mismo por la perspectiva, dice. Pero en el lado de Lukumi tenemos la misma obligación, esto no es opcional, lo dije en un video una vez, esto no es opcional, comportarnos éticamente es una obligación de ser sacerdote de Ifá. Si es una obligación de ser sacerdote de Ifá, ¿en dónde queda la guapería del pasado, de los viejos babalaos que muchos renombran y muchos alaban? ¿Y dónde queda la brujería, la guapería y brujería también? Y las enemistades que se ven en las redes sociales hoy, donde el nuevo círculo público, en vez de ser el solar de la calle, fulano tal en Marianao, ahora es el solar de TikTok o el solar de Facebook. En las mismas batallas, los mismos personajes en las mismas batallas, la misma gente que se estaba fajando a puño en una calle en Marianao, una calle en Matanza, una calle en La Habana, en Loto, no lo que sea, ¿verdad? O en los sitios o lo que sea. La misma gente ahora se están fajando verbalmente en las redes sociales y de vez en cuando esos fajarse verbalmente terminan en fajarse físicamente en una calle en Miami, en algún aeropuerto que se ven un día y se meten puños o se acusan o tienen problemas legales. Entonces yo me pregunto, ¿es eso que vemos en las redes sociales? ¿Eso es Ifá? Yo digo que no. Que si se ha perdido un montón de conocimiento metodológico a través de la gente que no hace el esfuerzo, los que estamos afuera de Cuba, los que no hacen el esfuerzo de ir a aprender, de documentarse, de grabar rituales, de memorizarse los pasos de rituales, de discutir todos los días, como hago yo con los mayores. Mira, estoy haciendo este ritual, después de hacer esto, se hace esto y se hace esto, etc. Entonces vas aprendiendo a través de la clarificación, confirmación y corrección de los mayores. Antiguamente esa corrección, confirmación y supervisión venía al momento. El mayor se sentaba en un sitio, en un asiento como estoy sentado ahora, y los otros hacían algo y el mayor te paraba. No. Cuando le dé el tablero en ese Odu, levanta el bol al cielo, o pásalo por debajo, y Boreofón, o prueba, oye Kunilope, ahí, ahora lo está haciendo bien. Antes venía a través de la supervisión del mayor, y por lo menos, yo creo que por lo menos una vez, todo babalao que tenga una confusión con un ritual debe tener un mayor que se lo clarifique, lo confirme. Pero ya confirmado, mucho del mismo aprendizaje que antes pasaba en persona se puede documentar. Si alguien te dice paso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en una forma verbal y presente, tú puedes decir la misma cosa escrita. Y la escritura se puede transmitir
al momento a través de las redes sociales privadas como WhatsApp, por signo o lo que sea, para que el mundo no lo sepa. Simplemente entre el babalao aprendí y el babalao que le está enseñando. Y también hoy en día hay cámaras. Ahora mismo yo puedo llamar a Cuba ahora mismo con este mismo teléfono y preguntarle, padrino, mira que estoy haciendo esto aquí, estoy haciéndolo bien, y mostrarle con la cámara para que él vea todo en su sitio, los cocos donde están, los otros dibujados, y ború, ahijado, esa es la tena, eso mismo. Ahora empieza a hacer una moyupa, prende las velas y van para adelante. Y ya, confirmado la cosa, yo no tenía que viajar a Matanza para aprender algo. O sea que no considero yo que el conocimiento ritual es el determinante de ser un babalao. Te ayuda porque el conocimiento ritual es lo que te permite a ti practicar IFA mejor a los clientes y para ti mismo. Siempre se debe conocer más de la historia y se debe conocer más rezos lo más posible, aunque para mí los rezos y los cantos es lo último. Porque tú puedes funcionar en IFA Lukumi sin tener tantos rezos memorizados, hablando en tu lenguaje. Tú haces el ibur y la petición con la idea. Claro, la moyupa hay que saberla, el ochevil hay que saberlo, prender las velas hay que saberlo, pero si tú no eres el tipo que más canto sabes de un ritual, no es que no va a funcionar, hay un límite también, ¿verdad? Pero eso no lo creo que es tan importante como la valorización del comportamiento ético. Como lo vi. Cacho, ahora tenemos, miren esto. Ahora tengo algunos, hablando de marginalismo. Esta calle era bien tranquila hasta que empezaron a llegar estos marginales con estas motocicletas estilo Puerto Rico. Algo que yo odio, pero seguimos. El comportamiento que vemos en las redes sociales y en todavía en las casas de IFA, yo creo que eso no es IFA. Yo creo que eso es un cáncer que viene apegado al IFA Lukumi, que debemos poco a poco instruir a nuestros ahijados a no ser de esa forma, si somos de esa forma. Sí, debemos exigir conocimiento ritual básico, prender las velas, tirar el coco, hacer el esbo, hacer el paraldo, hacer la rogación, sacrificio de ave, sacrificio de 4 patas, el ritual a Egun, cómo desamarrar y atefal, cómo hacer una rogación de un pargo, cómo hacer una rogación, si uno está inclinado más al ICC, la rogación de un bagre, que es diferente, el pez gato, cómo hacer la rogación de la guabina o canafún. Cómo hacer todos estos rituales, cómo ayudar un registro de entrada, un esbo de entrada, cómo consagrar, ¿cómo se dice? La navaja y la tijera para un santo, cómo hacer la matanza, cómo hacer el frifeto. Que no todos tenemos plasmado eso. Algunos lo van a tener porque tuvieron acceso a mayores de que le enseñaron eso. Pero no porque una persona no tenga esos conocimientos sí significa que la persona no es un babalao o es menos babalao, es menos en ese conocimiento particular. Puede ser que esa persona es mucho más capacitado que usted en otro renglón de IFA, donde usted es flojo, y no por eso esa persona dice, tú no puedes hablar de IFA, tú no puedes educar a la gente, tú no puedes masticar y digerir estos conceptos filosóficos y educarlos. Pues tú eres una porquería de babalao. No por eso nosotros estamos en esa. Hay algunas personas que dicen que hay algunos babalaos de mesa o de escritorio y hay babalaos de práctica. Pero para mí, el cielo es un sitio complejo, ¿no? Orun es un sitio complejo. Y en Orun están los espíritus de todas las personas que vivieron. Y hay personas que vinieron a ser carpinteros y talladores de madera, oche-truco. Hay personas que vinieron a posiblemente ser agricultores o animeji. Hay personas que vinieron a ser espiritistas o hermoso, etc. Hay personas que vinieron a ser comerciantes o beate. O beate debe ser babalao y debe ser comerciante. Por un verso de IFA, a Difafún Okunrin Bata, que habla del comerciante de Otín, que se le dijo a IFA que tenía que dedicarse a comerciar la venta de barriles de Otín y trabajar IFA y nada más. Orula decía, no te quiero hacer más nada de eso. Aunque en Obeate también hay un verso a Difafún Shekere, nigeriano, que habla sobre Obeate ser una persona artística. Yo soy músico. También está eso en Osalafos Bello, el talento en las manos y los aparatos musicales que nacen ahí. Entonces, hay signos que te dicen para qué tú vienes a buscar y trabajar en la tierra. Entonces me pregunto, ¿el babalao Osalafos Bello que se dedica más a la música es un babalao, sí o no? Porque se dedicó más a la música, no es babalao. El babalao que es Irete en File, otro pombe con wow, es Dick Bereoberoso, que se dedicó a ser tremendo tamborero y todo lo que hizo fue ser alpón y tamborero. De Ifá tira la cadena y se salva en su casa, pero no es muy bueno en eso, pero sí lo que sabe hacer es tambor. Ese talento no es necesario, porque déjame decirle, tocar tambor no lo puede hacer cualquier persona, y lo digo yo que soy tamborero, que ya me he aprendido bastante, como la mitad del oro seco, y es bastante difícil, siendo un músico profesional que toco batería, timbales, conga, bongo y bajo eléctrico. Yo soy un multiinstrumentalista, y el batá es otro mundo.
Y el Bata es otro mundo, complicadísimo. Entonces, ese conocimiento se debe valorizar. El babalao que es buen montador de poderes, como era el gran Manolo Escaparate, una masá, que se sabía que era tremendo montador, Angelito Poyo, Osamey, que es tremendo montador, lo llaman mucho para eso. Los babalaos que son montadores, porque hay babalaos que son montadores, que saben montar, sirven para algo, son babalaos porque y si no son buenos adivinando o haciendo esboces, no saben hacer el esbozo. ¿Sabes? Voy para eso ya mismo. Son babalaos esa persona. Yo conozco una figura de gran renombre, no un cualquiera. Yo no estoy hablando de un babalaito que sacaba apeste a Omiero todavía, sacaba Celifá y que nunca salió del pueblito de, no sé, para usar un pueblito Morón o algo así de Cuba, algún pueblito marginal así chiquitito que nadie se acuerda de él o nadie sabe eso. Estoy hablando de un babalao que cuando si yo lo nombro la gente dice, oh cojones, sí, claro, que está Isbaé, ese babalao. Ese babalao no sabía ni hacer el esbozo de tablero. Si la gente supiera en la calle, lo saben los que lo conocen y saben de su historia, pero si se supiera generalmente que esta persona de alto rango en Ifá, un olofista, vaya, cuchillo, Odúa y olofista, reconocido, mayor, tenía ahijados y todo, esta persona no sabía hacer el esbozo de tablero, ni el esbozo de tablero de Miguel Feble. Pero era tremendo montador, o mejor dicho, se dedicaba a hacer monta. No era tremendo montador, pero sabía lo que llevaba una monta de esta particular deidad y se dedicó casi toda su vida a tener los ingredientes de una particular deidad y venían de todo el mundo babalaos a su casa y él con un papel, como me dijeron así mismo, con un papel en mano le iba diciendo, pon eso ahí, pon eso ahí, pon eso ahí, dale, vas tú, ahora pon esto ahí. Pues él lo que hacía era dirigir la monta y que ellos después de montarse los autos, o sea, tenía otros ahijados que le dirigían la ceremonia de consagración de esa deidad, va y dame el dinero y se iban. Le pagaba un poquitito a cada babalao y él se quedaba con un montón, un monopolopo de Yuma o de personas de afuera y no sabía ni hacer el esbozo de tablero. Pregunto ustedes, ¿este babalao era un babalao? Porque se dice que el babalao que no conozca el esbozo de tablero no es babalao. Eso es lo que se dice popularmente, ese es el sentir popular. Pero esta figura llegó a la más alta jerarquía en Ifá. No solamente espiritualmente, era Homo Oddu, jerarquías sociales en Ifá. La más alta jerarquía. Entonces, ¿esa persona era un babalao, sí o no? ¿Vivía fuera de Ifá o estaba dentro de Ifá? Yo diría que él estaba dentro de Ifá en su esquina. Cada babalao tiene su esquina. A mí se me ha recomendado por amigos de mucho peso, mucho cariño, que me quieren, que me han hecho, que yo he solicitado consejos de ellos, como cualquier babalao debe solicitar cuando tiene una duda. Me han dicho, mira mano, lo que tú eres bueno explicando Oddu y Ifá. Tú eres bueno aplicando los conceptos de la adivinación, interpretando la historia y relatando a la gente para que ellos puedan entender lo que está diciendo Ifá. Tú eres bueno esparciendo la ética de Ifá, educándose a las personas fuera de la religión. Tú eres bueno como una cara al mundo para que la gente pueda aprender lo que de verdad es Ifá o lo de que debe ser Ifá. Ese es tu H. No toda la gente tiene el H que tengo yo por la crianza que yo tuve y la cercanía después que tuve con Ifá. Esa combinación de la educación que yo tuve, que no la ha tenido toda la vida, toda la gente, como también esa cercanía a grandes babalaos que me legaron a mí un conocimiento que hoy en día puedo emplear para combinar conocimiento de Ifá con conocimiento discursivo y vocabulario y educativo y acceso a las redes sociales. Eso es un H. Para eso sirvo yo. Que mucha gente diría, eso es bien Osbeate, porque hay gente que dice que Osbeate termina como profesor. De hecho, si mal no me recuerdo, Otrupon Balofun, que cómicamente es un Oddu donde la gente dice, lo llama el parlachín de Ifá, y la persona da motivos para que la gente hable mal de esa persona. Eso es Otrupon Balofun. La persona se comporta de formas y hace cosas inadecuadas que hace que la gente hable mal de él. Otrupon Balofun. Recuérdenlo y búsquenlo en Oddu si creen que yo estoy hablando mierda. Pero Otrupon Balofun se debe dedicar a ser un investigador para el bien social. Eso es una de las metas, uno de los trabajos oficios de Otrupon Balofun. Entonces, ¿cómo tú apegas que la persona debe ser un gran investigador y estudioso para el bien de la sociedad y a la misma vez un parlachín de Ifá que se busca problemas y la gente habla mal de él? ¿Cómo tú apegas esas dos cosas? Pero eso está en Ifá y eso es puramente Lucumí. Búsquenlo. Vaya, abran Otrupon Balofun y lean los pataquires. Y eso lo tengo bien presente. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros dentro de Ifá? Bueno, estamos los babalaos que somos más de escritorio,
los babalaos que somos más dementes, o veate, los poderes, los grandes poderes del cráneo y el sistema encefálico, algo así, encefálico. Estamos las personas que tenemos esas capacidades, somos menos babalaos. Al contrario, yo creo que no uno, han habido un montón, creo que no era Papito Zapato, algo así, que era Beate, Pompos Beate y Ború, hermano mío, tremendo maestro, mentor, tremendo maestro. Tantas personas que tienen mi odo que han sido tremendos babalaos, dirigentes también, aunque dice Ifá que Beate no nace para ser director de ceremonia porque ese no es su destino. Hay algunos Beate que lo están haciendo. Pompo aprendió a dirigir muy bien y lo ha puesto a eso. Yo no. Mi destino no estaba en eso porque los primeros 30 años de mi vida, mientras otros estaban aprendiendo a ser grandes babalaos, de dirigir, y otros nacieron en sedes de familias bataleras, de ser tamboreros hasta el final de sus días y lo que han sabido del tambor, y eso es lo que van a hacer mejor el resto de su vida. Yo nunca voy a competir con ellos, nunca voy a poder competir con ellos. Hay cosas donde ellos no van a poder competir conmigo porque mi crianza me preparó específicamente para lo que yo soy bueno, la educación de Ifá. Entonces, el tamborero en Ifá está fuera o dentro de Ifá. El montador en Ifá está dentro o fuera de Ifá. El dirigente de ceremonia está dentro o fuera de Ifá. El que es babalao ilé de adivinación y esbo está dentro o fuera de Ifá. Que dicho sea paso, eso sí lo hago yo mucho. Yo soy mucha adivinación y mucho esbo de tablero. Aquí se suena, en esta casa aquí al lado mío se suena el tablero muchísimo. Entonces, ¿dónde estamos nosotros? En Ifá. ¿Estamos dentro o fuera de Ifá? Por la definición del hermano, él casi da la impresión de que si no eres un marginal, si no trabajaste matándote sangre ahí, la mano ahí cortando, degollando cosas, sacando HS, que eso no te distingue como un babalao que está en Ifá. Y yo estoy en desacuerdo. Yo creo que siempre van a haber babalaos que son mejores con los ewe, que son buenos matadores, con el carnicero, abren y descuartizan un animal rápido. Hay algunos que son tremendos bataleros, hay otros que son montadores, hay otros que son buenos en adivinación y esbo, y hay otros que son buenos en educación o saben presentar esta religión de una forma ante otros para poder defenderla y no demostrarle al mundo, a los otros religiosos de otras religiones, que somos un bochorno. Porque para mí, cada vez que yo veo esos videos en TikTok, eso me abochorna. Yo creo que debe abochornar todas las personas que participan en esas peleas. Yo creo que todas las personas deben tener un poquito autorregularse. Si tú no tienes la capacidad discursiva y no tienes el iguapele o el carácter bueno, tranquilo, gentil, para hablar ante la cámara y demostrarle al mundo cómo puede ser Ifá, no se ponga al frente de la cámara. Dedíquese a lo que usted es muy bueno. Si usted es un tremendo dirigente de ceremonia, haga eso. Si usted lo que es bueno es sonar un tambor y no sabe ni decir más nada, suene el tambor. Que añable, que bajen las orillas a la tierra. Eso es su renglón, ese es su H. Pero no se ponga en cámara a dar discursos ignorantes. No se ponga en cámara a debatir con otras personas. A que si yo hacer, no, cuando tú quieras, mira, aquí mismo en mi patio, aquí en esta calle, mira, mi calle es fulana de tales, la dirección es 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 de las 5, 7, 8, 9, 10 Street. ¿Para qué tú estás haciendo eso? Número uno, le estás dando evidencia al mundo de que los sacerdotes de Ifá, por todo lo que hablan, es hipocresía, y lo que de verdad son marginales peleones que están envueltos en peleas, en crimen, narcotráfico, y ante el mundo la quilla y el hablar lindo. Hay un cáncer, creo yo, en el Ifá Lucumí. Yo creo que el fundamentalismo lucumí radical, marginal, es ese cáncer. Y tenemos que empezar a terminarlo, no patrocinando a estas personas que participan en este tipo de actos en las cámaras, ni en la calle, porque hoy mismo me llegaron por correo electrónico la escritura de 2 personas cuyo yo soy oyubona de Ifá, en plante. No los conocía, tú sabes que en los plantes te deciden, mira, me voy con este como el oyubona, pues me señalaron, me hice el oyubona y no he visto a estas personas otra vez, pero me escribieron solicitando consejo porque creían que sus iniciaciones estaban mal hechas, y efectivamente para la persona que fue padrino de ellos ha hecho unas cosas malas, completamente malas, marginalismo total, y eso es un bochorno. Eso es un bochorno, tener que todos los días estar presente con evidencia en físico como en las redes sociales de las personas envueltas en nuestra religión de Ifá Orisha, esencialmente haciendo un bochorno de Orúmila, haciendo como los babalaos y Iroso Calú, que abochornaban a Olofin, que Orúmila tuvo que venir y decirle: ustedes nos están abochornando, cállense la boca y váyanse a su casa a estudiar otra vez. Tenemos mucho babalao y Iroso Calú.
tenemos muchos babalaos que aparenta ser estilo Gundabamboy o Turatrupo. Guapo. Eso sí tenemos mucho. Eso lo puede hacer cualquier persona. Emborracharse y gritaera. Y amenazarse y hablar mal de los familiares de uno. Eso lo hacen toda esta gente. Pero poca persona se aplica la ética de Ifá para que sus vecinos, personas que no son inclusive religiosas, personas que no son puertorriqueños, ni cubanos, ni latinos, cuando nos miren a nosotros digan, ese tipo practica Ifá, coño, pero es el tipo más decente que yo conozco. Ese tipo en la calle siempre es bien buena gente, me ayuda a mí, el otro día ayudó a mi esposa. Ese tipo nunca hace ruido, de su casa nunca sale un reggaetón haciendo un ruido aquí en el vecindario. Ese tipo es una persona decente. Esas conversaciones no las tenemos en el Ifá Locumí mucho. No nos hablamos públicamente que tenemos un problema. Entonces tenemos que preguntar, ¿qué es Ifá? Para mí, Ifá es lo que está en el código ético de cómo debemos comportarnos. Y para mí, este marginalismo no es Ifá, ¿verdad? Pero entiendo lo que está diciendo el hermano desde un solo punto. Que aún siendo una persona ética y buena, como lo soy yo, porque yo no le estoy haciendo daño a nadie, tú tienes que aprender, si eres babala o mínimo, te tienes que aprender a usar tus armas. Porque el mundo no es lindo, el mundo no es perfecto. La gente es caprichosa y vanidosa y de temelli. La persona es envidiosa. Las personas son malhechores y hechiceros o guaniosas. Las personas son ladrones y piratas y corsarios o ditolados, trupumbeconguao. Y boribosá también. Y boribofún, que también habla un pataquín de criminales. O truponcana, que Orumila se abochornó de las personas en ese signo. Entonces, como esta gente sí existe, las personas buenas tienen que saber defenderse con Ifá, para que cuando llegue el momento de la verdad, deidades como Eshu, Orúmela y otras nos defiendan a nosotros y podamos vivir en balance y tranquilidad, como dice Osbeate, que Osbeate va a vivir. Porque hay varias historias cubanas, como también ICC, que hablan que Osbeate vive una vida de prosperidad, tranquilidad, que vino a la tierra a hacer el bien. Osbeate vino a la tierra, eso está en IFA, ICC, leen los libros de Popola. Y vino a hacer el bien en su familia, que lo más que quería era traer la cordialidad y hermandad en su familia y la cordialidad y la hermandad en su vecindario. Por eso es interpretativo, que Osbeate quiere unir a otras personas y quiere hacer el bien, pero él tenía un hermano que le hizo mal y lo mató. Y cuando él reencarna, ese hermano malo fue el que sufre todo y Osbeate viene y vive muchas vidas después de ser matado, asesinado, de cosas placenteras porque vivió su karma ya. O sea que hay gente que viene con un destino Oddara, para vivir tranquilo y hacer el bien y educar el bien. Y hay otras personas que vienen con unos destinos malísimos, que desde el cielo no lo querían, otro pombe con wow. O que tienen mucha calma que espiar. Creo que no sé si Cadía habla algo similar, que en otra vida era Odicá, y si mal no me recuerdo, Chepaure habla algo así de reencarnaciones muchas. Y no estoy seguro si oye Cumbicalomí habla de la reencarnación. No estoy seguro. Hace tiempito que no he estudiado esos otros. Bueno, aquí yo lo dejo. Yo quería recitar lo que dijo el hermano, porque aunque no estoy de acuerdo en completo, algunas cosas sí, pero no estoy en completo de acuerdo, fue bien interesante la forma que él le puso palabra a ese sentir, porque de la misma forma que hay gente en IFA, que yo creo que todos estamos dentro de IFA, nadie está fuera de IFA, que estamos en el lado mío, la gente intelectual, que no somos menos a los marginales, porque ellos puedan cantar los dos rezos más o puedan sacrificar algún gallo. Nosotros también podemos hacer el bo, podemos hacer moyuba y las deidades nos entienden en nuestro propio lenguaje. Sea que conozcamos yoruba o no lo conozcamos. Al momento de la verdad, Changó, Orun, Eshu, Orumela, a mí me responden igual a cualquier marginal. O mejor, porque como me estoy comportando como ellos dicen que debo comportar, los tengo más cercanos y más apoyándome que una persona marginal. Es interesante que se hace esta glorificación del marginal en IFA, pero al fin y al cabo los marginales en IFA mueren temprano y mueren en problemática. Miguel Febles, famosamente se dice, la historia, la leyenda de la calle, dice que a Miguel Febles se le dijo que si hacía ciertos comportamientos más otra vez, la próxima vez que tuviera un fuego se iba a morir quemado. Y así mismo él murió trágicamente quemado. Y hay otros babalaos que han muerto de formas trágicas y uno se pregunta, ¿eso era su destino? ¿O era que el orisha se lo llevaron porque los actos no eran positivos? Igualmente he conocido babalaos que viven en total paz, nunca tienen un problema en su calle ni con nadie. Y tienen prosperidad mayor a la gente de su calle, no importa qué es el contexto, sea Cuba, sea otro lado. Y yo emulo a esa gente.
Y esta gente que estoy hablando, algunos de ellos tienen reputación de tener mucho mejor conocimiento que yo. Y son babalaos que la gente considera babalaos de calle, babalaos que sacrificaron animales, cuatro patas, abrieron cuatro patas, descuartizaron, saben los poderes de los héroes, saben dirigir, saben montar, saben hacer esposa, saben vivir, son babalaos completos, ¿verdad? Y nunca están en el marginalismo, y no apoyan el marginalismo, y no consideran que el marginalismo es IFA. Entonces yo exhorto a que tengamos una gran reflexión en la comunidad de Ifá Locumí, de que tenemos que extirpar, cortar, quirúrgicamente tenemos que cortar el marginalismo, la cultura callejera de problemas, de cosas tóxicas, de violencia, de comparación, de combatividad, de, como él dijo, guerra apocalíptica y de brujería, que eso hay que cortarlo ya. Y no podemos asociarlo más con Ifá. No podemos decir, no, hacer esto Ifá, no. Nada, lo que usted está hablando es Onishegun. Usted quiere tirar brujería, usted es un Onishegun. Usted es un brujo. Usted lo que quiere hacer es el mal. Eso no es Ifá. Tú quieres hacer el mal, vete a tu prenda y tira la firma. Ser Ifá es sentarse en su casa, Muyubal, mirarse y dice, me están tirando, me dice vos. Eso es ser Ifá. Lo otro es guerra. Lo otro no es Ifá, porque Orunmila no era guerra. Y si Orunmila tenía que ir a la guerra, lo hizo a través del Ebo, y las otras deidades cogían y devolvían la negatividad de la persona contra ellos, o Samei, que es el otro que marcamos en el tablero, para que lo que nos tiren a nosotros vuelva a ellos. O Funleni, con la brujería del enemigo lo vence. Bueno, gente, exhorto ese cambio. Tenemos que hablarlo porque, aunque ustedes no lo crean, los aleyos y los olorishas lo están viendo y lo están hablando. Y por esas razones que muchos aleyos, particularmente mujeres y homosexuales aleyos, olorishas, a propósito dicen mucho más ferefún la ocha, y nos tienen odio y no consideran Ifá cerca de sus vidas, porque no quieren tener nada que ver con los babalaos, por tanto babalaos que los ha cogido de bobo, que le ha robado dinero, que han llegado a eventos religiosos santorales, es decir, un evento, un Yoko Ocha, y le han faltado el respeto a la oriatea, a las mujeres, a los santeros, y ya entonces nos tienen odio. Somos los guapos y los problemáticos de la religión, y añado, los homoañás estamos en eso, porque también los homoañás surge también esa cultura guapería marinal que nos trae problemas en los eventos religiosos. Al fin y al cabo, esta es religión. No estamos tomando esto en serio. ¿Qué ustedes piensan? Se lo dejo entonces a ustedes para discutir qué ustedes piensan que es IFA. Lo leo en los comentarios. Cuídense mucho y voy a bocheche y muchas bendiciones a todos.